Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar dictado por la Dirección Académica del Aula STEM. Eh, Va acerca de los principios básicos de Machine Learning para la introducción al reconocimiento de imágenes. Recuerden que esta sesión va a estar grabada, la vamos a estar subiendo al canal institucional de la Dirección Académica en YouTube. Y también que si tienen alguna pregunta en algún momento del webinar, pueden bien escribir la pregunta en el chat o pueden desmutearse y hacer la pregunta lista. En este webinar, pues va a estar a cargo de mi persona, Juan Sebastián Aranzazu Serna, estudiante de Ingeniería Electrónica y estudiante auxiliar del aula STEM, y mi compañero Carlos Enrique Mosquera Trujillo. Entonces, vamos a comenzar con este webinar. Los objetivos de la sesión de hoy van a ser, primero vamos a ver algunos conceptos, alguna teoría acerca de lo que es la inteligencia artificial, el machine learning o el aprendizaje de máquina y algo de redes neuronales. Después vamos a aprender cómo crear un modelo de reconocimiento de imágenes sencillo utilizando una herramienta que se llama el Teachable Machine de Google. Y finalmente vamos a desarrollar un proyecto que va a consistir en determinar si una persona tiene puesta o no una mascarilla y en caso de que no encender una alarma, utilizando pues esta misma Teachable Machine de Google y una herramienta que se llama TensorFlow.js. Eso ya lo vamos a explorar. Antes de comenzar con lo que es la teoría, me gustaría hablarles un poquito acerca de un par de proyectos que hemos desarrollado en el aula STEM utilizando esta tecnología de Machine Learning en reconocimiento de imágenes. El primero es un proyecto que yo he venido trabajando que se basa en el reconocimiento pues de lo que es imágenes, en concreto la planta o la industria que tenemos dentro del aula STEM, utilizando cámaras en 360 grados. Entonces, pues es eso, o sea, tomar cámaras o imágenes en 360 grados completamente y reconocer los elementos en ellos. Como ustedes ven, pues en ese corto videito de ahí no está funcionando del todo correcto, pero digamos que esa fue una de las primeras iteraciones del proyecto y pues lastimosamente con esto de la pandemia pues no se ha podido trabajar, pero es un proyecto que esperamos pues llevar más adelante, ya reconocer entornos y otro tipo de cosas. El segundo proyecto fue desarrollado por mi compañero Carlos Enrique y consiste en una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial para reconocer algunos elementos que tenemos en el aula, como Calliope Mini, y los elementos o los módulos que tenemos en la industria. Entonces, como ustedes ven en las imágenes, él reconoce, una aplicación desde el celular era capaz de reconocer mediante inteligencia artificial estos elementos. Este proyecto, pues él lo fue trabajando desde, digamos, un computador y lo fue llevando inclusive al nivel de poderlo trabajar o de poderlo utilizar a nivel de un smartphone, ¿cierto? Entonces, ese es otro proyecto que me gustaría mencionarles. Ahora sí vamos a comenzar con un poquito de la teoría. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial la entendemos como la capacidad de darle inteligencia a una máquina. Esta inteligencia a su vez se refiere a que las máquinas, los equipos, un computador, sea capaz de asemejarse a las capacidades que tiene una persona, que tiene un humano. Actualmente hay muchos campos dentro de lo que es la inteligencia artificial, pero en concreto hablando de un área que es el machine learning o aprendizaje de máquina, es un campo que ha avanzado mucho, que tiene pues un nivel de desarrollo muy bueno y en el que se pueden trabajar muchas ideas y muchos proyectos. Existen también otros campos que digamos aún están un poco alejados de lo que es la idea original de la inteligencia artificial, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es el machine learning. Ahora bien, ¿qué es el machine learning? Esto hace referencia a la capacidad que tiene una máquina de aprender. ¿Cómo va a aprender? Mediante el uso, por ejemplo, de modelos matemáticos, de algoritmos, de funciones en programación y mediante, digamos, una entrada de datos, mediante que se le vaya dando una información, va a ir aprendiendo a realizar una tarea o una serie de tareas en específico, ¿cierto? Entonces, en eso consiste básicamente el machine learning. Por ejemplo, podemos hacer un símil con el mundo real, perdón, en el que una persona, por ejemplo, va a empezar sin ningún conocimiento, va a empezar a forjar una base mediante, por ejemplo, el ensayo y el error, se va a ir equivocando y va a empezar a construir, digamos, un proceso de aprendizaje hasta que finalmente está en la capacidad de desarrollar una tarea de forma exitosa, ¿cierto? O con un poquito margen de error. Ahora ya entrando un poco en lo que es el tema del procesamiento de imágenes o el reconocimiento de imágenes, quiero hacerles un ejemplo ya aplicado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos reconocer flores, por ejemplo.
Entonces, una de las cosas más importantes cuando estamos trabajando en reconocimiento de imágenes es, lógicamente, las imágenes. En particular, cuando trabajamos en el campo de la inteligencia artificial, se suele ser necesario tener conjuntos de imágenes muy grandes. ¿A qué me refiero con muy grande? Pueden ser, por ejemplo, cientos, miles de imágenes. Usualmente, entre más imágenes tiene uno, es mucho mejor porque el modelo queda mejor entrenado. Entonces, uno toma ese conjunto de imágenes muy grande de 1000 imágenes y lo parte. Coge una parte que va a ser el conjunto de entrenamiento o training set y otra parte que va a ser un conjunto de prueba, que se llama el test set o conjunto de prueba. Como ustedes ven acá a la izquierda, digamos, yo tengo muchas imágenes con 4 flores, con girasoles, con anturios, con rosas y con margaritas, ¿cierto? Uno como un humano, uno es capaz de ver una foto de estas flores y aunque pues uno no sepa mucho de flores, saber diferenciarlas, ¿cierto? Pero un computador no. Entonces, una de las técnicas que se utilizan para el reconocimiento de imágenes es algo que se conoce como el aprendizaje supervisado, que consiste en a todas esas imágenes del conjunto de entrenamiento ponerles una etiqueta o una característica. Si ustedes se dan cuenta, las imágenes tienen una especie de rectángulo de color rojo o amarillo en donde de toda la imagen se discrimina o se separa lo que es la flor, ¿cierto? La flor como tal. En eso consiste el etiquetado. Por ejemplo, en la imagen del girasol, yo puedo ver dónde está el girasol, pero yo debo decirle, bajo esta metodología, debo decirle al computador o a la máquina dónde está el girasol, ¿cierto? Entonces yo le pongo un recuadro rojo o pues un marco y le voy poniendo la etiqueta girasol o la etiqueta anturio, la etiqueta rosa o la etiqueta margarita. Por ejemplo, en la imagen de margarita ustedes se pueden dar cuenta de que no necesariamente tiene que ser una imagen con una sola flor, ¿cierto? Entonces, una vez que yo ya tengo todas estas imágenes etiquetadas, yo las voy a pasar por algo que se llama un algoritmo de aprendizaje de redes neuronales, que ya en un momento les voy a explicar qué son las redes neuronales. Entonces, yo la paso por ahí, digo, pues le digo la paso porque yo meto todo este conjunto allí y el computador empieza a aprender, empieza a hacer pruebas y errores hasta que él es capaz de determinar características en las imágenes. Por ejemplo, en el caso de las flores, él puede empezar a decir, listo, el girasol tiene un color amarillo-naranja, por ejemplo, el centro de la flor es redondo y tiene un color oscuro como negro café, ¿cierto? Entonces, empieza a separar esas características de cada uno de los elementos que uno le va metiendo. Cuando ya el computador entrena, ya tenemos un modelo entrenado, ¿cierto? Entonces después ya lo probamos. Por ejemplo, ustedes a la derecha ven que tenemos un cubo, ¿cierto? Entonces digamos que ese cubo es nuestro modelo predictivo, que va a ser el que nos diga qué tan bien funciona nuestra red. Entonces nosotros le meteríamos primero la red entrenada, ¿cierto? Que ya debe estar en la capacidad de identificar las etiquetas que nosotros pusimos. Vamos a meter, por otra parte, una imagen del conjunto de prueba. Es muy importante darse cuenta que el conjunto de prueba no pueden ser imágenes con las que la red haya entrenado, porque va a ser información redundante y pues no va a tener sentido que se pruebe así. Tiene que ser una imagen diferente y tampoco es necesario que sea una imagen etiquetada, ¿cierto? Es una foto normal. Entonces, después de que ambas cosas se meten dentro pues, de un modelo, él lo que va a hacer es compararlas y va a decir, listo, el resultado de esto es que en esta imagen está la etiqueta girasol, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tuviese una foto que tuviera los 4 tipos de flores, él me diría, listo, tiene la etiqueta girasol, la etiqueta anturio, la etiqueta rosa y la etiqueta margarita, perdón. Y de esa manera nosotros estaríamos haciendo un reconocimiento de imágenes mediante el aprendizaje supervisado, ¿cierto? Pero vamos a aprender ahora un poquito acerca de esto que es más importante, es el cómo aprendió, digamos, el computador a hacerlo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de lo que son las redes neuronales, que en sí son una familia de algoritmos o de proceso matemático que se han vuelto muy populares dentro del campo del aprendizaje de máquina en esos últimos tiempos. En particular, son un sistema que se busca asemejar a lo que son las neuronas de las personas, ¿cierto? Y que buscan aprender por sí mismos, o sea, que uno le dé datos y que de esos datos el sistema vaya aprendiendo y vaya generando sus propios resultados. Este sistema es muy útil y sobresale mucho en campos en los que, por ejemplo, poner estas etiquetas o poner las características se hace muy complicado, porque, por ejemplo, uno podría manualmente empezar a programar y decir, listo, no, yo voy a hacer que determine el color rojo.
con otras características como el contraste, la tonalidad, ¿cierto? Pero se puede hacer un proceso muy complicado cuando yo tengo muchos elementos y aquí es donde entran a jugar las redes neuronales. Entonces, para comprender qué son las redes neuronales, vamos a ir por partes. Primero vamos a comenzar con lo que es una neurona, que es la unidad más básica que nos encontramos en una red neuronal, ¿cierto? Aquí en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver como el símil que hay entre lo que es una neurona real de una persona y lo que es una neurona artificial, ¿cierto? En ese imagen de la derecha, pues ustedes ven unos cuantas cosas de matemática, de cálculo, pero nosotros no vamos a entrar mucho en detalle con eso hoy, listo. Simplemente que ese imagen de la derecha es para mostrarles un poco la similitud. Me gustaría que nos centremos en la imagen de la izquierda. Entonces vamos a empezar a entender qué es la neurona. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, empecemos por las entradas o los datos de entrada. Si ustedes ven esta señal que dice X1 y X2, son las señales de entrada, ¿cierto? Vamos a manejarlo con un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a tener una neurona que se encargue de determinar si el color amarillo o naranja que yo quiero para mis girasoles, pues por ejemplo, digo yo, pero esto en realidad lo está haciendo internamente la máquina, es el color adecuado. Entonces, por ejemplo, yo podría tener como un dato de entrada la tonalidad, otro dato de entrada el contraste, ¿cierto? Y después vienen estos elementos que se llaman los pesos, que son W1 y W2, y es que tanta relevancia tiene esa característica de tonalidad o contraste, por ejemplo, a la hora de determinar si efectivamente me sirve o no. Entonces, internamente la neurona lo que hace es que con esos valores de entrada empieza a hacer un cálculo con algoritmos y da una salida. Me dice, sí, ese color le sirve, no, ese color no le sirve, ¿cierto? En este caso particular. Ustedes ven otro elemento aquí arriba que se conoce como el bias, que es un ajuste que se puede utilizar para uno graduar, digamos, esos modelados matemáticos y hacer que se ajusten pues a unos niveles. Eso ya pues es otra cosa diferente. Pero en general ese es el funcionamiento de una sola neurona, determinar con unos parámetros de entrada, ser capaz de procesarlos y darnos una respuesta de salida, ¿cierto? Sin embargo, como ustedes se podrán imaginar, yo con solamente saber el color, pues no me sirve para determinar lo que es una flor como tal, ¿cierto? Una flor en completo o un conjunto de características. Es por eso que se conocen como redes neuronales, porque no utiliza únicamente una sola neurona, sino que es necesario empezar a colocar más neuronas, ¿cierto? Y a medida que nosotros empezamos a utilizar más y más neuronas, vamos a empezar a crear modelos más complejos que van a tener soluciones o reconocimientos más de mejor, pues mejores, más acertados. Cuando nosotros empezamos a acomodar las neuronas en una red, hay dos formas de hacerlo. Una que es acomodándolo de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo, que se conoce con el nombre de capas. Y la otra es colocarlo de forma horizontal, ir subiendo el nivel de la jerarquía. Entonces, cuando nosotros empezamos a construir ya una red grande, ya podemos diferenciar tres, digamos, etapas o capas. La primera es la capa de entrada, es esta de color verde, que hace referencia a todos los valores que le entran a las neuronas, ¿cierto? Todas esas características importantes que debe diferenciar. Tenemos una capa de salida, que son ya todos los elementos que nos va a tener que entregar como respuesta a la neurona, y tenemos capas ocultas, que ya pueden ir incrementando y que son las que se van a encargar de hacer el procesamiento, ¿cierto? Estas neuronas, a medida que nosotros vamos a empezar a conectarlas, nos podemos dar cuenta en esta imagen de la derecha que el conocimiento o la información que va a recibir una neurona está relacionada con el conocimiento de la neurona anterior. Es decir, está relacionada con la respuesta o con el dato que entrenó la neurona anterior. Y eso es lo que conocemos como el conocimiento jerarquizado, porque vamos a empezar a generar una jerarquía o un orden en las neuronas, ¿cierto? Ya cuando nosotros empezamos a montar un sistema más grande, con más neuronas, todo esto se conoce como un aprendizaje profundo, ¿cierto? En el que el computador, en el que la máquina ya es capaz de, con estas neuronas, empezar a dar respuestas más acertadas. Por ejemplo, yo ya puedo decir que a partir de muchos datos de entrada, del color, del contraste, de la forma, ¿cómo se llama esto? De la forma, por ejemplo, de las puntas o del contorno de la flor, yo puedo decir, listo, viene una flor, aquí me dice, la flor es roja, en la segunda neurona me dice, la flor tiene forma circular. Entonces yo vengo aquí y digo, flor roja más flor circular, y empieza a concluir que entonces ya puede que sea, por ejemplo, una rosa o un anturio, ¿cierto? Ya tendríamos que entrar a jugar con otras neuronas para determinarlo. Pero, como yo les mencioné en la definición, la idea no es
que nosotros le estemos dando, digamos, cuadrando estos parámetros de los pesos al computador o a la máquina, sino que la máquina aprenda por sí misma, ¿cierto? Entonces, eso del aprendizaje por sí mismo es algo que se conoce como el backpropagation. En sí, el backpropagation es un conjunto de, pues, de modelos matemáticos, pero pues, no voy a entrar a explicar los modelos, sino que les voy a dar el concepto de cómo funciona, cómo es que la red es capaz de aprender por sí misma, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Ya sabemos que las neuronas van conectadas, ¿cierto? El conocimiento de una depende del conocimiento del anterior. Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí y voy a decir, listo, tomemos por ejemplo el girasol. Entonces, yo ya determiné que la flor es amarilla, ¿cierto? Que el centro de la flor es redondo y que, por ejemplo, el centro va a ser de color, debería ser de color negro, pero resulta que esta neurona de acá me da el color azul. Entonces, en una de estas combinaciones va a llegar y va a decir, listo, tenemos una flor amarilla con centro redondo, con color azul el centro, y el programa o la máquina la va a determinar como un girasol. Entonces, cuando la máquina viene y evalúa esta determinación que hizo de que era un girasol y la compara con otra imagen del set de entrenamiento, utilizando algunos métodos, como por ejemplo el gradiente descendiente, utilizando funciones de tangentes inversas, o bueno, diferentes modelos matemáticos, va a empezar a hacer cálculos de error. Cuando el programa, la máquina detecta errores, se da cuenta pues, de que no es una buena, de que no hizo un buen trabajo, ¿cierto? Que el conocimiento que está adquiriendo no está bien. Entonces necesita devolverse. Entonces se va a ir devolviendo por la red, por eso se llama back, de devolverse, y va a alcanzar un punto en el que va a determinar, listo, el problema, la característica problema es el color azul. Entonces voy a quitarle importancia o peso, este peso W, voy a quitarle importancia a esa característica y voy a probar con otras, a ver cómo va funcionando el resultado. Y esto ocurre muchas veces, una, dos, tres, cien, miles, puede inclusive ocurrir miles de veces, dependiendo de lo que uno ponga a correr una red. Y mediante esto, la red va a ir disminuyendo su error y mejorando su detección, para que al final ya tengamos un modelo entrenado que podamos guardar y que podamos utilizar para la detección, ¿cierto? Entonces, este procesamiento, toda esta cantidad de cálculos está ligada a muchas cosas. Por ejemplo, cada una de las neuronas puede utilizar, como ustedes ven aquí, una suma de características, va a usar modelos, por ejemplo, de regresión lineal, va a usar modelos no lineales, pero bueno, eso es un tema diferente y que ya sí, pues en un futuro webinar trabajamos con más en detalle, pues ya a nivel de la programación, pues se los explicaremos. Por ahora, pues es importante saber que esto, todo esto que hemos dicho no es gratis, esto tiene pues un coste computacional muy alto, es decir, si yo voy a poner a correr 1000 veces un algoritmo, eso va a empezar a consumir muchos recursos, necesito una cosa potente que sea capaz de hacer los cálculos, ¿cierto? Por fortuna hoy en día existen muchas herramientas, existen muchos modelos que son capaces de correr, por ejemplo, utilizando nuestro procesador o nuestra tarjeta gráfica incluso, que son unidades de procesamiento de cálculo muy potentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya ahorita mi compañero Carlos Enrique les va a explicar este concepto del transfer learning, les va a mencionar un poquito sobre TensorFlow y finalmente vamos a comenzar a trabajar lo que ya es el proyecto pues de aplicativo del día de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden compartir. Muchas gracias por la atención que han prestado y nada, Kike, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Enrique Mosquera, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y también estudiante auxiliar de la dirección académica. Un detalle muy importante que dijo mi compañero Sebastián es que generalmente entre más imágenes nosotros o más datos de entrada nosotros le demos a nuestro algoritmo, mejor va a ser el resultado. Pero supongamos que nosotros necesitamos crear un modelo predictivo que solo sea capaz de diferenciar entre dos clases, por ejemplo, entre perros y gatos. Independientemente de que nosotros leemos muchas imágenes de gatos o muchas imágenes de perros, claramente ese modelo no va a funcionar tan bien porque no es capaz de diferenciar tantos patrones. Ahí surge una técnica dentro del Machine Learning que se llama Transfer Learning, y es que nosotros anteriormente, digamos, creamos un modelo que es muy potente, que es capaz de diferenciar entre 1000 objetos, por ejemplo, y pasar todo ese conocimiento aprendido que nos pueda servir a nuestro modelo.
Esto lo vamos a ver más adelante y vemos cómo se aplica para el proyecto que vamos a trabajar. Ahora bien, entrando un poquito más en la parte práctica, una de las principales librerías se llama TensorFlow. TensorFlow fue una librería de código libre que lanzó Google para que cualquier persona, pues con los conocimientos técnicos adecuados, fuera capaz de crear modelos de inteligencia artificial y machine learning de manera mucho más sencilla. Hay mucha documentación acerca de esto y es muy interesante para quien eh, desee entrar en este campo, es muy interesante. También existe TensorFlow.js o .js de JavaScript, que es una librería dedicada únicamente a la red. Es por eso que este webinar va a crear la parte práctica basándose enteramente en la red, utilizando en buena parte TensorFlow.js. Bueno, el proyecto que vamos a desarrollar en este tiempo que nos falta va a ser una aplicación, digamos, que pueda servir en ambientes públicos, por ejemplo, el metro de Medellín o cualquier medio de transporte, para detectar si una persona lleva tapabocas o no. Los requerimientos que nos piden es que sea capaz de diferenciar si una persona lleva tapabocas o no, y si no la lleva, dar una alarma para que una persona encargada le diga, venga, colóquese el tapabocas. Para eso vamos a utilizar la Teachable Machine de Google, que es una herramienta que lanzó Google en el año 2017, con la finalidad de que cualquier persona, independientemente de sus conocimientos técnicos en Machine Learning o programación, sea capaz de lanzar modelos predictivos de manera rápida y que funcionen a la final demasiado bien, funcionan demasiado bien. Vamos a ver cómo funciona. Para eso yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Me, conf me confirman si ya se está viendo. Sí, sí, ahí se ve que... Listo. Para entrar a la Teachable Machine de Google, mi compañero Sebastián les estará enviando el link, pero es tan fácil como buscarlo en Google. Y entramos pues al primer link. Una vez entramos a la página principal de la Teachable Machine, lo que nos hace es dar un pequeño resumen de las cosas que nosotros podemos llegar a hacer aquí. Nos dice un poquito en qué consiste la Teachable Machine y cómo usarla. Realmente es muy sencillo. Ahorita más en detalle les explicaré cómo hacerlo. Pero en general nosotros podemos crear tres tipos de proyectos, que son los proyectos de imágenes, que es el que vamos a tratar hoy, el proyecto de sonido, que es capaz de detectar, de clasificar ciertos tipos de sonidos que nosotros previamente clasificamos, y poses, digamos, él es capaz de detectar la pose de cierta persona y a partir de los datos de entrada que nosotros le demos, luego va a ser capaz de detectar si, por ejemplo, una persona está sentada o no. Nos dan unos pequeños tutoriales y algunos proyectos que se han realizado, hay unos muy bacanos. El primero es utilizando Arduino para hacer un sorteador de bolitas. Después uno muy bonito que me parece súper interesante, que es un traductor para una persona que tiene dificultades al hablar. Para eso se utiliza el proyecto de sonido. Y lo que hace es traducir la manera de cómo él habla y luego pues un jueguito del juego de la serpiente. Nos dice con qué funciona. En general, pues funciona como ya les dije con TensorFlow GAs, una librería de JavaScript, lo que nos permite, como ya dije, empezar a hacer modelos de entrenamiento directamente en la red. Para empezar, debemos darle en el botón de Get Started, que está en la parte superior derecha, o simplemente darle acá. Le voy a dar ahí. Y una vez le demos, lo que nos va a permitir es elegir el tipo de proyecto que nosotros queramos o abrir un proyecto existente desde Drive o desde un archivo cualquiera. Ya les explicaré cómo guardar un archivo desde Drive para que no perdamos pues todo el trabajo que hemos hecho. Ahí tenemos los tres tipos de proyecto, el de imagen, el de audio y el de poses. Entonces vamos a entrar en el de imágenes. Listo, una vez estamos ahí, vemos que tenemos un esquema bastante similar al que nos presentaba nuestro compañero Sebastián, en el que tenemos en esta parte de acá varias clases, por así decirlo, clases de clasificación,
que serían los datos de entrada. Como es un entrenamiento supervisado, recordarán que nosotros debemos darle a la máquina la cantidad de imágenes suficientes previamente clasificadas y pues él ya hará, por así decirlo, la magia para que tengamos nuestro modelo. Para un primer ejemplo, lo que voy a hacer es que la máquina sea capaz de detectar si hay una persona o no desde mi cámara web. Para eso, pues voy a crear las dos clases. Si ustedes desean crear una clase más, voy a llamarlas clase por así decirlo. Si desean crear una clase más, simplemente le dan en el botón de acá abajo que dice Add Class, pero pues con dos, para mí, para este primer ejemplo es suficiente. Entonces, a la primera clasificación le voy a llamar persona, y a la segunda le voy a llamar no persona. Ahora debemos agregarle nuestro training set, es decir, la cantidad de imágenes necesarias para que el modelo funcione correctamente. Entonces voy a, mediante mi webcam, dándole en el botón de webcam, grabar las suficientes imágenes de una persona o no. Ahí estoy yo. Entonces, lo que nos permite es darle un botón que se llama Hold to Record, que significaría presionar para grabar, y lo que hace es por cada fotograma que lanza la imagen, que lanza el video, por así decirlo, guardar una imagen. Entonces, si yo lo doy Hold to Record, vamos a ver que una cantidad de imágenes se están creando. Voy a moverme así para que tenga diferentes puntos de vista. Y vemos que en un momentico ya tenemos 127 imágenes para que el modelo funcione bien. Ahora necesitamos el de no persona. Le damos nuevamente en webcam. Y para eso simplemente me voy a levantar y que grabe el fondo, por así decirlo. Listo, yo creo que con eso es suficiente. Para este punto ya tenemos un training set, un conjunto de entrenamiento que tiene más de 200 imágenes y puede parecer que son imágenes suficientes para poder generar nuestro modelo, pero si nosotros trabajásemos únicamente con esto, el modelo no saldría tan bien. Ahora les voy a explicar cómo guardar el modelo para que no se pierda, porque si yo me salgo de acá, pues se pierde lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, para guardarlo, simplemente le damos en el botón de la esquina superior izquierda donde dice Teachable Machine y le damos Save Project to Drive, que sería guardar el proyecto en Drive en el segundo botón. Si le damos ahí, nos va a pedir claramente que ingresemos en nuestra cuenta de Drive, pero pues yo ya estoy ingresado acá y le voy a colocar el nombre de nuestro modelo, que lo voy a llamar Proyecto Tapabocas Webinar. Listo. Posteriormente, me perdonan ahí por el sonido. Qué pena con ustedes. Y ya está guardado el sonido, perdón, el proyecto desde Drive. Listo. Posteriormente necesitamos guardar nuestro modelo, entrenar nuestro modelo para ver una previsualización. Si nosotros le damos en entrenar modelo, veremos que hace toda esa magia, todo ese proceso de algoritmos, por así decirlo, de algoritmos y redes neuronales, y nos va a lanzar un mensaje muy importante cuando usamos la Teachable Machine, que es que no cambiemos de pestaña, porque si necesita ejecutarse en primer plano, y mientras entrena, pues necesita estar en primer plano, como ya dije. ¿Cómo hace la Teachable Machine para que nuestro proyecto funcione bien? Utiliza la técnica que ya dije, que es el Transfer Learning, de un modelo muy gigante que se llama MobileNet. Mi compañero Sebastián les estarán viendo un documento súper interesante de este modelo, que es capaz de diferenciar entre más de 1000 clases y más de 1000 objetos. Entonces es un modelo que contiene mucha información y muchos algoritmos y muchos patrones que ya es capaz de identificar, y lo que hace la Teachable Machine es transferir ese conocimiento a nuestro modelo independientemente de lo grande que pueda ser. A su vez, MobileNet utiliza una cantidad de imágenes inmensa, un conjunto de imágenes, un dataset, por así decirlo, que se llama ImageNet. De igual manera, mi compañero les estará enviando el link para que, si les interesa, puedan leer acerca de esto. Ahora bien, lo que nos interesa es ver qué tanto funciona nuestro modelo bien. Si ustedes ven en la parte derecha de mi pantalla, voy a activar la lupa para que puedan ver mejor.
perdón, si ustedes ven, él en este punto es capaz de detectar si hay una persona o no, es decir, yo, y si no la hay. Si yo me paro, ven que él nos da un 100% de la predicción que él hace acerca de la clasificación que él cree que es. Nuestro test set o conjunto de prueba sería las imágenes que él está obteniendo de nuestra cámara, y vemos lo bien y lo fácil que es generar un modelo de Machine Learning con esta herramienta. Pero pues el proyecto que nosotros queremos hacer en este punto es el del tapabocas o no. Para eso me traje un pequeño tapabocas, y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto acá nuevamente y darle en New Project. Para eso vamos a la parte superior izquierda y le damos en New Project. Y nos pedirá nuevamente elegir nuestro proyecto. Voy a elegir nuevamente Image Project. Listo. Y vamos a agregar las clasificaciones que consideremos necesarias para hacer nuestro proyecto. En este caso sería, como ya dije, una persona con tapabocas, una persona sin tapabocas, y otra clase que sería fondo, para que sea capaz de detectar si hay una persona o no. Entonces me voy a colocar el tapabocas y voy a tomar las imágenes necesarias. Más de 100 generalmente es bueno. Entonces ya tenemos 145 imágenes de tapabocas. Y ahora vamos a agregar las imágenes de sin tapabocas. Igualmente me muevo un poquito para que tenga diferentes puntos de vista. Y las de fondo, que sería pues la imagen sin una persona. Por eso me voy a parar y grabar nuevamente las imágenes. Si tienen alguna duda, pues pueden habilitar el micrófono o preguntar en el chat, y muy amablemente les estaremos respondiendo desde lo que sepamos, porque pues este tema es tan complicado que ni las propias personas expertas en el tema, yo no soy experto ni de lejos, saben realmente las matemáticas que están allá adentro. Es un tema bastante complicado, pero muy emocionante. Listo, ya tenemos nuestro training set, que es de tapabocas, sin tapabocas y fondo, y lo que vamos a hacer es entrenarlo. Como tiene más imágenes, se va a demorar un poquito más en entrenar. Entonces, esperamos, Bueno, nuevamente recordando que es muy importante no cambiar de pestaña. Quique, ahorita que ¿Sí? si puede, desde el chat le escriben que si ahorita puede probar a quitarse las gafas y el tapabocas a ver cuánto reconoce. A mí me gustaría como complementar una cosita, y es que digamos, pues como lo mencionó Quique, este Teachable Machine está funcionando con un conjunto de imágenes que se llama ImageNet y con la otra que se llama MobileNet. Basados en ese concepto de Transfer Learning, lo que está pasando es que, por ejemplo, Quique tiene, digamos, 145 imágenes de él con tapabocas, ¿cierto? Pero probablemente dentro del conjunto de MobileNet haya 10.000 imágenes de personas y haya 5.000 imágenes de tapabocas, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ya cuando nosotros pasamos ese conocimiento al modelo que nosotros estamos entrenando, él va a ser capaz de determinar que efectivamente esa zona que tiene ahí puesta es un tapabocas, ¿cierto? Sino que como él está probando el conjunto de entrada, digamos, con él mismo, entonces, por eso es que tiene una precisión tan alta del 100%, ¿cierto? Pero eso digamos que normalmente cuando uno prueba con un conjunto externo, el error puede ser, digamos, del 10% y sigue siendo un buen modelo predictivo. Entonces, ya, eso es como como por complementar. Sí, muchas gracias, Sebas. Voy a hacer la prueba. Si me quito las gafas, vamos a ver qué pasa. Sigue dando que sigo sin tapabocas, entonces vemos que está funcionando bastante bien. Pero si yo le coloco un objeto externo, por ejemplo, un celular, pues ven cómo se vuelve loco, más o menos. Porque él no tiene conocimientos de lo que es un celular. Si nosotros necesitamos que nuestro proyecto sea capaz de detectar un celular, pues lo que debemos hacer es agregar esa clasificación. Listo. Ya una vez entrenado nuestro modelo, podemos ver lo bien que funciona. Si yo me coloco el tapabocas, vemos que sube a 100%. Si me lo quito sin tapabocas y si yo me alejo de la cámara, pues nos dice fondo, 100%, funciona realmente bien.
Pero para este punto, pues ya tenemos nuestro modelo, pero no es lo único que necesitamos hacer. Para eso, la Teachable Machine nos ofrece una herramienta de exportación muy útil en la que podemos exportar a diferentes entornos, por así decirlo, y con varias configuraciones, que es lo que voy a explicar a continuación. Voy a cerrar esto de acá. Listo. Para exportar nuestro modelo, lo que necesitamos hacer es darle en Export Model y tenemos varias opciones aquí. La primera es TensorFlow.js, que es la que vamos a utilizar, que es para trabajar el modelo directamente en la web. Luego tenemos TensorFlow solito, sin el .js, que es para trabajar en Python. Desde mi punto de vista, es la mejor manera si ustedes están interesados en aprender la parte básica de esto, es que empiecen por Python, porque les ofrece mucha más libertad para ustedes generar su modelo. Digamos, si yo no quiero usar el modelo de MobileNet, si quiero usar uno que funcione mejor para ese caso, ustedes dentro de Python sí pueden modificar eso. Entonces ahí tenemos la opción de descargar el modelo para Python y nos da un pequeño código. Y luego tenemos TensorFlow Lite, que es el modelo exportado para aplicaciones móviles y nos da los pasos para hacerlo desde Android Studio. Pero en este caso vamos a utilizar TensorFlow GAs y lo que vamos a hacer es subir nuestro modelo a la red. También podemos descargarlo, pero para mí, para este fin me parece mucho más fácil simplemente subirlo a la red. Para ello vamos a Upload My Model. Y esperamos pues que suba. Una vez subido, lo que nos da es un link que tenemos acá, en el que está nuestro modelo ya creado, e incluso si nosotros ingresamos a ese link en una nueva pestaña, nos da el modelo ya creado. Vamos a hacer un pequeño experimento y es que ustedes ingresen a esta página y ver qué tal les funciona, porque obviamente el modelo no tiene ni fotos suyas ni el mismo tapabocas suyo, pero es muy interesante ver cómo funciona. Vemos que es el mismo modelo que tenemos acá, así que voy a compartir este link, la presentación, para ver qué tal funciona. ¿Listo? Una vez tenemos esto, el modelo creado, podemos trabajar desde dos entornos. El primero es JavaScript, que es, por así decirlo, el lenguaje de programación con el que funciona la gran mayoría de Internet, y P5.js. P5.js es una librería para JavaScript que trabaja con base en processing. En ingeniería electrónica a veces se llega a utilizar processing, que es para crear ambientes visuales, y pues sirve mucho, es muy afín a los microcontroladores. Entonces, hay muchos proyectos hechos en processing. El lenguaje es muy similar para JavaScript y es bastante sencillo. Yo no soy experto en este tema, pero me pareció que la programación se hace bastante más entendible que propiamente JavaScript, y es donde vamos a crear nuestro proyecto. También nos da un pequeño código con el que trabajar, en el que directamente ya está el link de nuestro modelo. Ahora bien, ¿dónde trabajamos con ese código? Para eso, pues la organización de P5.js lanzó un editor web en el que podemos programar. En estos momentos, mi compañero Sebastián les estará enviando el link para que puedan entrar. Y lo que yo les recomiendo en un inicio es que ingresen. Que alguien pregunta que si con Python trabaja igual de bien. Yo diría que es más difícil a priori poder programarlo desde Python, pero da tantas libertades que a la final va a seguir, si tú lo configuras bien, va a funcionar mucho mejor que directamente desde la red. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay unas diferencias entre el proyecto que mostramos, que era que él detectaba directamente dónde se encontraba el objeto dentro de la imagen. Es decir, acá simplemente me dice un sondeo general de lo que es, pero en los proyectos de Python se puede llegar a hacer que él sea capaz de detectar dentro de la imagen diferentes objetos y dar una descripción de ellos. Esas son las ventajas que ofrece Python, y pues a la final es mucho
mucho mejor. Al final del webinar les estaremos compartiendo un tutorial muy bueno que hizo Google, que se llama TensorFlow for Poets, en el que explica muy bien cómo crear un modelo muy similar a este desde Python. Listo, entonces continuando, no sé si tienen otra duda respecto a eso, si les aclaré bien. Continuando, lo que debemos hacer es copiar el código que nos da, pues, de ejemplo y ingresarlo dentro de p5.js. Lo que yo les recomiendo en este punto es que se creen una cuenta para que ustedes puedan guardar sus códigos y jugar con ellos. Entonces, para eso, pues se crean la cuenta en la parte superior derecha, pero pues yo ya que la tengo, pues simplemente es ingresar con Google. Listo, ahí ya inmediatamente, pues ya tengo la cuenta de Google y me ingreso inmediatamente, pues es muy sencillo. Entonces, lo que hacemos, como ya dije, es copiar el código, le pueden dar acá para copiarlo y sobreescribir lo que ya tenemos. Voy a explicarlo muy brevemente porque como yo ya les dije, tampoco soy experto, ni es como temas de mi interés este p5.js, pero para que sea un poquito más entendible. Entonces, en la parte superior tenemos etiquetas que lo que nos permite es importar, por así decirlo, las librerías de p5.js y montar todo el entorno para que funcione bien. Posteriormente tenemos unas variables que se crean. Una muy importante es el link donde está subido nuestro modelo y varias otras variables que nos servirán. Tenemos funciones en las que se precarga el modelo, en las que se genera un cuadrito que es muy similar al que tenemos aquí, ya les voy a mostrar. Y pues cosas que realmente no vale la pena tocar, pero sí hay una función, la última, que es en la que nosotros podemos jugar más con el tema, y es en donde se dan los resultados. Hay una variable que se llama label, que es, por así decirlo, etiqueta en inglés, donde están los resultados dados. Entonces, ¿qué pasa si nosotros corremos el código tal cual no lo dan? Para eso le damos en el botón de play, por así decirlo. Y lo que va a hacer es precargar el modelo, esperemos que no, sí, ya cargó, y es prácticamente lo mismo que nosotros tenemos en la Teachable Machine, pero pues nosotros ya podemos entrar a modificarlo, por así decirlo. Nos da los mismos resultados, acá tenemos sin tapabocas, me lo coloco así, tapabocas, y si yo me voy, dice fondo. Ahora bien, el proyecto que nosotros queremos hacer es que salte una alarma cuando la persona no use tapabocas. Para eso, yo tengo un sonido de alarma. Voy a quitar los audífonos que ustedes puedan escucharlo. Espero que no se escuche demasiado duro. Entonces, lo que queremos es que suene esa alarma cuando la persona no lleve tapabocas. Los audífonos por aquí. Para eso debemos subir ese mismo archivo MP3. Y para subirlo debemos darle en la pestañita que tenemos acá, que es muy mayor que, y justo enfrente donde dice Sketch Files, subir nuestro archivo, donde dice Upload File, que sería subir archivo. No se nos va a abrir como un cajoncito en en el que debemos poner nuestro archivo y simplemente arrastrándolo y esperando a que cargue la barrita, pues ya estará subido. Entonces ya lo tenemos acá en nuestro entorno, alarma.mp3, y ahora lo que necesitamos es cargar el modelo desde el código. Para eso vamos a crear una variable que se llame sonido y vamos a cargarlo con una función que se llama loadSound. Y adentro de los paréntesis colocamos el nombre del archivo, que sería alarma.mp3. Ya tenemos el sonido, ahora debemos definir cuándo reproducirlo y cuándo no. Entonces, para eso, como les decía, vamos a jugar con esta variable que se llama label y compararla para ver si es igual a sin tapabocas. Entonces, para eso, inicialmente debemos hacer un condicional que nos diga si el sonido se está reproduciendo o no, para que no se sobrecargue y cargue uno tras otro. Entonces, vamos a hacer if sonido punto
display. Listo. Si el sonido no se está reproduciendo, para eso coloco un símbolo de alarma, por así decirlo. Si el sonido no se está reproduciendo, podemos entrar a revisar si la etiqueta es sin tapabocas. If label es igual a sin tapabocas, es muy importante colocar las mismas etiquetas que ustedes colocaron acá para que les funcione, tapabocas, sin tapabocas, con mayúsculas y todo. Entonces, si el label es igual a tapabocas, sin tapabocas, digo, pues lo que queremos que haga es que reproduzca el sonido. Entonces, sonido.play. Listo. Lo que tenemos acá, lo que nos va a hacer es que va a reproducir el sonido cuando diga sin tapabocas, pero no tenemos en este punto manera de saber si para pararlo. Es decir, él se reproduce una vez y sigue reproduciéndose hasta el final. Entonces, la comparación que debemos hacer es si el sonido se está reproduciendo, es decir, un else anidado a este primer if de acá, es decir, si el sonido no se está reproduciendo, y si la etiqueta es tapabocas, tiene que ser con comillas, es lo que queremos que haga es que pare el sonido. Listo, esperemos que funcione bien. Con esto ya tendríamos todo lo necesario para que funcione nuestro proyecto. Si nosotros lo paramos y lo volvemos, voy a colocar el tapabocas para que no suene de una. Si nosotros lo colocamos y me quito el tapabocas, vemos como inmediatamente surge la alarma. Entonces, de esta manera se crean proyectos muy sencillos y muy, por así decirlo, impactantes en pocos minutos. Si me lo coloco, pues, ¿sí? Que alguien pregunta que qué pasa si se está reproduciendo el sonido y la etiqueta es fondo. Ah, ok, pues sí, hace falta agregar esa, pero pues el objetivo es simplemente que pare cuando una persona ya con tapabocas entre. Si yo me quito el tapabocas y me salgo, pues va a seguir reproduciéndose. Pero el objetivo de eso, y como yo lo pensé, es para que la persona, digamos, encargada de supervisar, llegue y encuentre a la persona sin tapabocas. Porque si la persona pues, se lo coloca de una, puede que se lo quite después. Si se desea agregar que se pare también cuando el label sea fondo, pues simplemente es agregar un and acá y colocarlo. Pero pues en general el proyecto ya funciona bien. Vamos a verlo una última vez. Si me lo quito. Ahora veamos qué pasa si yo le coloco un celular, pues medio se enloquece, ¿no? Listo. Yo creo que con este ejemplo, pues, es una buena introducción a las posibilidades que se puede hacer con Machine Learning. Espero realmente que les haya gustado y les haya interesado. Si tienen alguna duda acerca del código, pues se subirá una grabación de este webinar a la red y pueden ingresar ahí o simplemente pueden escribirnos directamente ahora en el link perdón, en el Meet. No sé si tienen alguna duda. Con esto pues ya acabamos la parte práctica del webinar. Espero realmente que les haya gustado. Y si no es más, perdón que... Listo, pues yo creo que con esto ya acabamos la presentación de hoy. Espero que les haya gustado nuevamente. El video lo pueden encontrar en el link que presentó mi compañera Mayra en el código. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.